Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Japón desde Japón. Mi nombre es Tony y en esta última parte del video con Alejandro vamos a hablar sobre el proceso para aplicar y obtener el ingreso a la universidad, para estudiar una licenciatura, un pregrado, un bachiller, como se le llama en algunos países. Alejandro es un becario MEX que ha venido a estudiar un pregrado aquí a Japón, así que se está preparando. Alejandro, cuéntanos un poquito, ahora te estás preparando para la universidad, pero ¿de qué requiere ingresar a una universidad top, ingresar a una universidad no tan exigente, de ingresar a una universidad no tan exigente? ¿De qué depende eso? Depende de los puntajes, o sea, el primer año de preparación, como dije, al comienzo tienes un examen de posicionamiento Sí. y te van dividiendo en clases dependiendo de tu nivel de japonés, de matemática, inglés, cosas así. Y básicamente te preparas en un curso extremadamente intensivo de japonés, de matemática, de física y de química. Tienes clases todos los días. Sí. Mi horario, por ejemplo. Por favor. Mi horario para un estudiante de ciencias sería los lunes solo japonés a la mañana, o sea, todos los días tienes japonés a la mañana de 8 a 12. Sí. Miércoles tienes física de tarde, jueves tienes matemática y viernes tienes química. Y los martes de tarde tienes una hora y media que es con cultura japonesa, que tienes que aprenderte el mapa de Japón, cosas así. Y la otra hora es la hora con el advisor, que es la persona encargada de la siguiente universidad. Y dime, en cada uno de estos cursos, tanto japonés como de las materias que llevas, tienes tareas, ¿verdad? Tienes los famosos shukudai. El famoso Y shukudai, tienes sí. que presentar, entonces esto es muy exigente. Dime, este proceso de preparación es para dar exámenes, ¿verdad? ¿Cuántos exámenes das? ¿Y qué determinan esos exámenes? Tienes un examen en septiembre, En septiembre. otro en diciembre y otro en febrero del año que viene. Pero los más importantes serían los de septiembre y los de diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre comienza el proceso de aplicación de la universidad, entonces los exámenes de febrero son más como un backup Ya. en caso de que te vaya muy mal en el examen de septiembre o diciembre. Ah, ya. Y el proceso de aplicación va así, o sea, uno tiene que elegir 7 universidades de las 47 nacionales que hay. En diciembre, ¿verdad? En diciembre elige. En diciembre, sí, luego del examen. Luego del examen tienes que elegir 7 universidades de 47 universidades nacionales que tiene Japón. Sí. Y estas varían de nivel top elite, que serían la de la Universidad de Tokio, Kyoto, Nagoya, cosas así, a universidades de no tan alto nivel, pero igual tan son bastante buenas, sí, no tan exigentes. O sea, varía, depende de cada persona, depende de tu motivación, porque hay personas que se encierran estudiando todo el día Sí. para poder ingresar a las universidades con las que sueñan, y hay personas que, digamos, que no se esfuerzan tanto, pero igual es bastante exigente porque no puedes pasar sin esforzarte por lo menos un poco, porque toma muchísimo tiempo de tu tiempo libre, porque no solo tienes que estudiar, tienes que hacer las tareas en la casa, tienes que limpiar, tienes que ir por tu cuenta, tienes que pagar las cuentas, tienes que pagar tu seguro médico, tienes muchas obligaciones y aparte de eso tienes tarea todos los días. De japonés tenemos por lo menos 3 a 4 exámenes por semana, Wow, por semana. y tarea todos los días. Y para matemática, física y química, que solo tenemos una vez a la semana, las clases igual son bastante intensivas. Sí. Y si es que tuviste un puntaje bajo en los exámenes anteriores a esto, tienes clases extra. O sea, tienes las clases normales de 1 a 5 a 4 y media, Sí. y después más encima tienes de 4 y media a 6. O sea, terminas saliendo a las 6 de la universidad y tienes que volver a tu dormitorio, hacer tarea, estudiar, hacer todas tus cosas, y la verdad te presiona bastante. Alejandro, dime, entonces en diciembre seleccionas estas universidades. Imagino que las universidades de mayor demanda son las universidades más prestigiosas, que son las, de hecho, las más difíciles de ingresar, como por ejemplo la Universidad de Tokio, Todai, la Universidad de Osaka, la Universidad de Kioto, ¿verdad? ¿Tienes alguna en mente? ¿Tienes alguna favorita en mente ahora? Ahora mismo, Sí. digamos que mi lista en la mente está así: la Universidad de Kioto, la Universidad de Osaka, la Universidad del TIT, que sería el Instituto de Tecnología de Tokio, Ajá. que es una universidad prestigiosa en ingeniería. Sí. También la Universidad de Nagoya, que es la que está viendo tú, y después la Universidad de Tohoku y la National University. Ahora, ¿en base a qué has elegido esas universidades? Obviamente esta elección no es todavía oficial, es una elección personal en este paso porque recién estamos en julio, pero ¿en base a qué has elegido esas universidades? En base a mi carrera, que sería Ingeniería Eléctrica o Computer Science,
que al investigar qué cursos tienen estas universidades, veo cuáles son las que más me convendrían a mí. Ya veo. Y cuáles son las que tienen nivel más alto, por así decirlo, cuáles tienen los mejores laboratorios, los mejores profesores, la mejor historia, cosas así. Dime una cosa, tengo una pregunta. Si es que alguien saca un puntaje regular, o sea, no bueno, en uno de estos 3 exámenes importantes que tienes en septiembre, en diciembre y en febrero, ¿verdad? Si uno saca, por ejemplo, un puntaje regular en uno de estos, ¿eso te imposibilitaría la opción de poder postular a una universidad prestigiosa? Sí, sí, para ser honesto, sí. Desearía decir que no, pero sí. Por ejemplo, para Tokio y Kioto exigen un porcentaje, no te dicen Puras exacto, A. pero más del 80%. Más del 80%. Sí, para las otras universidades no tanto así, pero igual exigen un puntaje bastante alto. Pero lo que tienes por seguro es que igual vas a terminar yendo a una universidad casi asegurado, pero de los puntajes de los exámenes depende, 90% depende de los puntajes de los exámenes a qué universidad vas. Y es que en Japón, lo que dice Alejandro es muy importante, porque en Japón ingresar a una universidad prestigiosa no solamente te da un estatus a nivel social, sino también a nivel laboral, porque te asegura un buen sueldo, al menos si piensas vivir en Japón. Así que ingresar, es por eso que los japoneses, imagino yo, no sé si tú interactúas con estudiantes japoneses, nos has contado que interactúas con estudiantes extranjeros, pero los estudiantes japoneses, los que se preparan para la universidad, tienen una preparación muy rigurosa y quizás estresante también, al igual que ustedes, ¿verdad? Que nosotros, sí. Básicamente también tengo muchos amigos japoneses que gracias a ellos también aprendo japonés, claro, interactúo en las tareas. Yo estoy en la Universidad de Osaka, ahora mismo en este primer año, que es una universidad de élite en Japón. Sí. Y todos mis amigos de la Universidad de Osaka, la mayoría de ellos se tomaron un año después del colegio, preparándose con algo que se llama el Juku, que sería un curso preparatorio. Como una academia. Sí, una academia, sí. Y se tomaron un año de Ronin Ya, wow. para estudiar para eso, sí. Y después rinden el examen de ingreso y ojalá ingresen. Pero les toma un año estudiar en un curso para poder ingresar a esta universidad de tan alto nivel. Y a nosotros, porque somos un grupo particular de estudiantes, se nos hace relativamente más fácil que un estudiante japonés, pero igual se nos presiona bastante porque no tenemos esa educación que tienen ellos desde el colegio. Tenemos que ponernos a su nivel en este un año, básicamente. Una pregunta, Alejandro. Todavía no has pasado por esta etapa, pero imagino que tienes algún conocimiento al respecto. ¿El examen del ingreso para la universidad es el mismo para los japoneses que para los extranjeros? No. ¿Es diferente? No, porque los japoneses tienen su examen de ingreso en marzo de cada año más o menos. Y nosotros tenemos nuestros exámenes de ingreso en septiembre, diciembre y febrero. Entonces ellos tienen un proceso diferente. Un proceso diferente. Imagino que hay un cierto número de vacantes o quizás de puntaje mínimo que te piden, ¿verdad? Exacto. Siendo extranjero. Sí, exacto. Por ejemplo, hay un libro en la biblioteca de Osaka que muestra la historia desde que comenzó, de cuántos estudiantes van a cada universidad. Por ejemplo, en la Universidad de Kioto hay muy pocos estudiantes, en la Universidad de Tokio también. Ya. El año antepasado creo que entraron solo 2 o 3 de los 40. Wow, son poquísimos. Como se separan así, van 2 de esto a tal carrera, 2 de esto a tal carrera, y hay muy pocas vacantes en las universidades top, pero en las universidades no tanto, por así decirlo, es relativamente fácil ingresar si te esfuerzas el primer año. Me estás diciendo de que hay 40 estudiantes internacionales preparándose para ingresar a universidades, o sea, a universidades japonesas para estudiar un pregrado. 45 en Osaka, pero en total hay 80. 80, o sea, de todas las becas de pregrado, de licenciatura que ofrece el gobierno japonés, solamente han seleccionado 80 estudiantes de todo el mundo, Sí. para poder aplicar. Sí. Entonces, bueno, es una competencia bastante alta, creo yo, y selectiva, ¿no? O sea, has quedado de entre 80 a nivel mundial. Felicitaciones por eso. Gracias. Me gustaría, Alejandro, como parte final del video, que des una recomendación a aquellos jóvenes como tú, de 19, 20 años, que tienen intenciones de estudiar a Japón. ¿Qué les recomendarías a ellos hacer si quieren? O sea, hay personas que se interesan por diferentes motivos para venir a Japón, pero aquellos que quieran venir a estudiar, ¿qué les recomendarías en base a tu experiencia hasta ahora? Primero que todo, tenés que tener una motivación muy fija, algo que te mantenga esforzándote todos los días, porque honestamente no es algo que es para cualquiera, porque te toma mucho estrés en la mente y en el cuerpo también. No una razón superficial como por ejemplo... Dilo. Bueno, una razón superficial como por ejemplo, bueno, me gusta el anime y el manga, entonces me quiero ir a Japón. No es así, porque la mayoría de la gente que conozco así, que aplicó en Paraguay, no se terminó esforzando y se esforzó como un mes y
y algo más y no terminó pasando. Porque hubieron 40 y tantos aplicantes en Paraguay y solo yo terminé pasando. Porque la verdad es algo muy difícil, pero si tienes tu motivación fija, tiene su paga, la verdad. No te puedo explicar el sentimiento de cuando te llega la llamada a decirte, bueno, te vas a la Universidad de Osaka, está listo tu viaje a esta fecha, a esta cosa, y es algo increíble sentir que todo tu esfuerzo de tantos meses, todo lo que investigaste, todo lo que estudiaste, la entrevista, todo como da frutos. Y ahora mismo estoy bastante impresionado desde el primer año, pero estoy teniendo experiencias increíbles que para ser honesto, nunca había experimentado en Paraguay. Y creo que lo más importante, como dije, es la motivación. Y donde hay motivación, hay una manera. O sea, sí. Solamente me gustaría agregar a lo que dice Alejandro, es muy importante. Y la motivación de la que tú hablas va más allá de un interés en particular, ¿verdad? Algo que me mencionabas fuera de cámaras es que tenías una motivación de esta oportunidad, que es una oportunidad única de poder estudiar en un país de primer mundo con todos los gastos pagados, ¿verdad? No es una oportunidad que aparezca todos los días, y esa, creo yo, es la motivación de la que tú nos hablas. No sé si sea esa. Y no es una motivación superficial, como tú dices. Si te has interesado en estudiar Japón, pues yo creo que Alejandro es un muy buen ejemplo. Son pocas las personas de pregrado que tienen esta chance, y les recomiendo seguir de cerca su carrera. Probablemente vayan a aprender mucho de él. Hay links en la descripción de su video, y yo estoy seguro que tienes un futuro bastante prometedor, así que te felicito por eso y muchas gracias por tu tiempo. A pesar de lo estresado y lo ajustado que tienes el horario, te has tomado ese tiempo para poder compartir este mensaje con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vos. Nos vemos, Alejandro. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.